Michoacán es mejor. Hola, ¿qué tal? Buenos días y sean bienvenidos a esta cuarta y penúltima sesión de esta semana dedicada al SIDAM. Hoy nos acompaña la ingeniera Zaida Selenia Coronado Sánchez. Él es ingeniera en industrias alimentarias y pertenece aquí al SIDAM. Ella es gerente de la unidad de inspección de productos del SIDAM y es gerente técnico de la unidad de inspección de información comercial también aquí en el SIDAM. Nos va a hablar acerca del tema protegiendo la denominación de origen, salvaguardando la autenticidad del mezcal. Ingeniera, muchísimas gracias por participar en nuestro Muchas programa gracias. institucional y también agradecemos al SIDAM, agradecemos a la licenciada María de Jesús Jiménez por toda la gestión de esta semana. Y bueno, no me resta más que saludar al público presente, al público en línea y cederle el uso de la voz. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Me vuelvo a presentar, soy la ingeniera Zaida Selenia Coronado Sánchez. Actualmente en el SIDAM funjo el cargo de la responsable de la unidad de inspección de producto. En este caso trabajamos para el tema del mezcal y soy gerente técnico de la unidad de información comercial. Revisamos el tema de etiquetas para alimentos y etiquetas para bebidas alcohólicas. El tema que hoy vamos a abordar es el tema de la denominación de origen del mezcal y cómo la unidad hace el tema de salvaguardar la integridad de la misma. El temario que vamos a ver el día de hoy es la denominación de origen mezcal, las resoluciones sobre la misma, normativa aplicable para el mezcal, etapas del proceso de inspección y la unidad de inspección de producto del SIDAM. Como primer punto tenemos qué es la denominación de origen. La denominación de origen del mezcal es la que está regulada, cuya totalidad corresponde al Estado mexicano bajo los términos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial. Esta parte de la denominación del mezcal es mediante la institución del INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, la denominación de mezcal surge bajo esta dependencia. Esta denominación otorga la protección prevista a la denominación de origen mezcal para ser aplicable a las bebidas alcohólicas del mismo nombre. La primera denominación del mezcal se publica en 1994, el 28 de noviembre, y ha tenido varias modificaciones a lo largo de los años. Estas son algunas de las modificaciones que hemos tenido bajo la resolución, en donde se han agregado algunos estados y municipios. Tenemos que la primera resolución es el 28 de noviembre del 94, en donde se da por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas son los primeros estados que se generan para la denominación de origen. Posteriormente se han hecho varias modificaciones de la misma, donde se han incluido varios estados. Por ejemplo, el 29 de noviembre del 2001, que es la primera modificación que se realiza, se incluye el municipio de San Felipe del estado de Guanajuato. Posteriormente, el 3 de marzo del 2003, se modifica nuevamente y se agrega los municipios de San Carlos, San Nicolás Burgos y algunos otros municipios del estado de Tamaulipas. El 22 de noviembre del 2012 es donde se incluye dentro de la denominación al estado de Michoacán. Actualmente en Michoacán son 29 municipios los que están comprendidos bajo la denominación de origen y esto se logra en el 2012. Posterior a ello tenemos otras modificaciones en el 2015, donde se incluyen otro municipio del estado de Guanajuato, se incluyen también municipios del estado de Puebla, y las últimas modificaciones se incluyen municipios del estado de Aguascalientes, el estado de México y municipios del estado de Morelos. En la actualidad hay ciertas dudas en cuanto a varios estados que son Aguascalientes, Morelos y el estado de México, porque ha habido un tema en cuanto a una negativa en cuanto a la ampliación de estos estados.
Entonces, en la actualidad se tiene cierto trámite ante el INPI para que puedan retomar la denominación de origen estos estados. La última actualización que se tuvo a principios de mayo es que el INPI retomó al estado de Aguascalientes y sus 7 municipios, le volvió a otorgar la denominación de origen, inclusive ya se les otorgaron a algunos productores DOM. Entonces, la actualización más reciente, que es a principios del mayo de este año, es que el estado de Aguascalientes y sus 7 municipios se reentregan nuevamente a la denominación de origen por parte del INPI, y pues estamos en espera de ver la resolución que tengan los estados de Morelos y el Estado de México. Toda esta información pues viene directamente de la página de gobierno del INPI, donde vienen todos los documentos de las modificaciones que se han realizado para la denominación de origen mezcal. La denominación de origen abarca 448 municipios en 3 entidades federativas de México. La denominación de origen mezcal protege la producción de esta bebida alcohólica en una zona geográfica específica, garantizando su calidad y autenticidad y promoviendo el crecimiento económico local. Como les había comentado, en el estado de Michoacán contamos con 29 municipios, los cuales podemos ver en la presentación. De estos 29 municipios son los que nosotros podemos otorgar un servicio de inspección y de certificación del mezcal en el estado de Michoacán. Como pueden ver en la imagen que tenemos aquí, son los estados que actualmente tienen la denominación de origen mezcal y de los cuales podemos darles servicios. Tenemos el estado de Guanajuato, el estado de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Durango y actualmente también Aguascalientes. ¿Cuál es la normativa que aplica para el tema de la certificación y de la producción del mezcal? A grandes rasgos tenemos claramente la norma 070, tenemos la norma 251 que nos habla acerca de las buenas prácticas de higiene y manufactura que deben de tener en las vinatas, en las envasadoras y en las comercializadoras. Igual tenemos la norma 142 que nos habla acerca de las especificaciones en el etiquetado, y claramente también tenemos las especificaciones físico-químicas con las que debe de cumplir el producto. Hablamos de contenido alcohólico, de furfural, de metanol, de plomo, arsénico, alcoholes superiores y aldehídos. La cadena de producción del mezcal. La cadena se divide en productores de agave y productores del producto mezcal. Para el tema de agave tenemos, la norma nos pide que se hagan registros de los predios que se van a utilizar para la producción del agave. Entonces, el tema del agave se divide en 2. El tema de maguey en predios, o puede ser también que sean viveros. Entonces, se divide en esos 2 rangos el tema de un productor de agave, que es el que se encarga de hacer la siembra del agave, y con un registro de predio es con lo que la unidad otorga al cliente unas guías de traslado. Sin una guía de traslado y un registro de un predio, no puede la materia prima ser utilizada en un proceso de producción de mezcal que vaya a fin de certificación. Posterior a ello, tenemos los eslabones, que es productor de mezcal, envasador y comercializador. Estos 3 eslabones son los que ya manipulan directamente el producto. Es decir, el que produce, el que va a envasar y el comercializador final del mismo. ¿Qué es lo que hace la unidad de inspección para salvaguardar la integridad del mezcal y la denominación de origen del mezcal? Nosotros vamos a sitio, verificamos que el lugar, ya sea un predio, ya sea una vinata, ya sea una envasadora, que es la que la norma nos exige que esté dentro de la denominación de origen, realmente lo esté. El tema de comercializador, la norma no te exige que la instalación que vayas a certificar esté en denominación de origen. El único eslabón que puede estar fuera de es comercializador. Pero los eslabones que son productor de agave,
productor de mezcal y el envasador del mezcal sí deben de contar en una zona geográfica con denominación de origen. Es por ello que existe la unidad de inspección y el organismo certificador. La unidad de inspección se dedica a ir a sitio a verificar que se encuentre en zona DOM y que el proceso de producción que esté realizando el productor o el cliente sea el adecuado y bajo la normatividad aplicable. Para el tema de predios, de agaves, ¿qué es lo que se hace? Son 3 servicios esenciales que se hacen en este eslabón, que es lo que ya les había comentado: la georreferenciación, guías de traslado del agave, y en dado caso de que el cliente requiera verificar el ART de su agave, que son los azúcares reductores totales, para que él pueda determinar la cantidad de mezcal que puede llegar a producir, se hace un muestreo de agave. Este muestreo de agave es el que se lleva al laboratorio para que puedan hacer el análisis de ART. Entonces, el principal punto siempre va a ser que el predio esté registrado. La norma nos dice que los magueyes o agaves, así como los predios de donde proceden, deben registrarse y estar georreferenciados ante un organismo evaluador de la conformidad. Los magueyes o agaves deben estar maduros para cosecharse. Entonces, ¿qué es lo que se realiza o qué se verifica en una georreferenciación? Se verifica claramente zona geográfica, se verifica cantidad de agaves, cantidad de hectáreas que cuentan el predio, se verifica la salud en la que está el agave, se verifica años, edad, la edad del agave, y se hace un polígono para verificar el predio y para nosotros tener en certeza cuánto es el agave que está ahí en ese predio, qué tipo de agave es, porque puede ser que en un mismo predio haya diferentes agaves, diferentes tipos de agaves. Entonces, lo que se realiza en una primera instancia en tema de georreferenciación es prácticamente verificar el agave. Se hace verificación de tipo de agave, de edad y de la cantidad de plantas que cuenta con el predio. ¿Por qué? Porque posterior a esto vienen las guías de traslado del agave. Estas guías dice que se debe contar con la guía de maguey o agave en el traslado de la materia prima entre un predio registrado y un productor autorizado de mezcal. Es decir, que puede ser que una persona únicamente venda agave, pero si no cuenta con guías de traslado, al productor de mezcal de nada le sirve, porque es un requisito que debe de presentar ante el organismo y ante la unidad para poder proceder al paso de la vigilancia en producciones del mezcal. Entonces, en las guías de traslado de maguey, ¿qué información viene? Viene el tema de cuál es el predio, el predio de procedencia, viene tipo de agave, edad del agave, viene también cantidad de piñas que se están vendiendo, y el pesaje de las mismas. Entonces, con esto, las unidades van haciendo el desconteo del predio inicial. Siempre hay que tener también como unidad un seguimiento continuo del agave que se está subtrayendo de los predios. Para en el punto en el que al cliente ya no le quede agave, pues tengamos parar el proceso y verificar si él volvió a plantar, volver a verificar ese agave nuevo. El tema del muestreo de agave de ART no es un proceso ni un requisito obligatorio como tal de la norma. Este servicio o este proceso normalmente lo hacen los clientes para verificar el tema de su producción, más o menos qué tanta producción les va a dar el agave. Entonces, los azúcares reductores totales para el productor de mezcal prácticamente le sirve para saber sus rendimientos que va a tener. Ok, en el siguiente proceso ya viene ahora sí el tema de producción, envasado y comercialización. Tenemos los servicios de dictaminación como productor de mezcal, como envasador de mezcal y como comercializador de mezcal. Aquí se revisa lo que nos indica la norma en cuanto a requisitos de equipo, infraestructura. Por ejemplo, en el tema de las vinatas, pues que cumplan con todas las áreas que son necesarias para el proceso de producción, que cuente con el horno, que cuente con área de cocimiento, que cuente con área de fermentación, tinas de fermentación, que las tinas de fermentación que tengan sean las adecuadas, que cuente con
el área de molienda, el área de recepción de materia prima. Entonces, en estos 3 servicios es lo que se revisa. Dictaminar una instalación se refiere a verificar el grado de cumplimiento que tiene bajo los requerimientos de la 070, y en estos servicios también se toma en cuenta la norma 251. La norma 251, en el apartado 5 de los requisitos generales, nos habla acerca de todo el cumplimiento que deben de tener las instalaciones para asegurar unas buenas prácticas de higiene y manufactura durante el proceso. Entonces, la norma 251 nos habla acerca de control de plagas, nos habla acerca de limpieza, desinfección, nos habla acerca de capacitación incluso del personal, que deben de contar con capacitaciones, nos habla acerca de señalética, nos habla acerca de la identificación de todos los equipos para que el productor tenga un adecuado uso de ellos y sepa cuáles son los equipos que está utilizando en cada producción. Entonces, en estos servicios que se habla acerca de la dictaminación, es lo que el inspector va a verificar a sitio. El inspector va a verificar el grado de cumplimiento que tenga. En dado caso que haya ciertos requisitos que no cumple en su momento, se le da a conocer al productor para que los pueda subsanar. Para el tema de requisitos de la 251, pues la norma nos da inclusive hasta 12 meses para poder subsanar ciertos requisitos. El tema de que sí deben de estar cumpliendo, pues son los requisitos que nos marca la norma en cuanto a áreas, infraestructura y equipamiento, porque en dado caso que no tengamos específicamente estas áreas o equipos, pues no podría proceder a hacer un proceso de producido mezcal, envasado mezcal. Entonces, en este caso en sitio es lo que se verifica. En el tema del envasador, pues la norma nos dice que incluso el envasado puede ser de forma manual, nada más tener ciertos pues requisitos de higiene, que sea de manera aislada, que sea un determinado espacio para realizar esta actividad, pero el tema del envasado incluso se puede hacer manualmente. Y para el tema de comercializador, pues prácticamente en tema de comercialización igual, nada más nos indica que debe de ser un espacio aislado, que no debe de haber contaminantes externos y que debe de contar con tarimas. ¿Las tarimas para qué sirven? Las tarimas sirven para cuando ya es un producto final donde se va a ir resguardando. Se va resguardando en cajas, entonces todo este producto no puede estar directamente en el piso, con contacto en el piso. Entonces, como comercializador, pues prácticamente nada más nos solicitan el tema de tarimas y el cuidado ya con el producto final. Ok, y como les comentaba, todo esto es lo que engloba la norma 251. Engloba el tema de manejo de residuos, la limpieza y desinfección, el personal, los servicios, instalaciones sanitarias, también lo verificamos con la 251, equipos, y en general las instalaciones. Se verifica también el grado de capacidad o capacitación que tenga el personal, que es el que está directamente manipulando el producto. Entonces también es necesario que en esta parte el productor, si cuenta con más personal que lo apoyan, también deben de contar con cierto grado de conocimiento para que conozcan cuáles son al menos las mínimas buenas prácticas de higiene que ellos deben de tener mediante el proceso de toda la producción. Bueno, en grandes rasgos, nada más vamos a hablar un poco acerca del mezcal. El mezcal se divide en 3 categorías, que es el mezcal general, que es el mezcal industrial, el mezcal artesanal y el mezcal ancestral. Cada uno de ellos pues tiene diferencias en cuanto a su proceso de producción. Por ejemplo, el mezcal tiene ciertos requisitos en cuanto a la cocción, la molienda, la fermentación y la destilación. En el mezcal, pues dice que el cocimiento puede ser mediante hornos de pozo, mampostería o autoclave. Y también el tema de la fermentación, dice que puede ser en recipientes de madera, piletas de mampostería o tanques de acero inoxidable. Y por ejemplo, en el tema de mezcal artesanal, aquí ya no
ya no nos habla acerca de que la cocción puede ser en un autoclave. ¿Por qué? Porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Es un mezcal artesanal, es un proceso más artesanal. Entonces, en esta parte, el tema de la cocción, pues nos habla que también puede ser en hornos de pozo o elevados en mampostería, pero ya quita un poco el tema de autoclaves, que ya es un tema ya más industrial. Igual en el tema de la fermentación, aquí incluso ya viene, se agrega pieles de animales en el tema de la fermentación. Y en el tema del ancestral, pues prácticamente nada más nos indica que puede ser en hornos de pozo. Entonces, para el tema ancestral es un poquito más riguroso o más específico, digamos, que sin tantas opciones para su proceso. Y pues aquí también en la fermentación nos dice que puede ser en piletas de mampostería, recipientes de madera o barro, que normalmente es donde lo realizan los productores que realizan esta categoría, en recipientes de barro o igual pieles de animales. Y la destilación en olla de barro y montero de barro o madera. Entonces también en esta parte se diferencia un poco el tema de la destilación, porque en el mezcal artesanal nos dice que se pueden utilizar el término de los alambiques. Pueden utilizarse alambiques de cobre u olla de barro, madera, cobre o acero inoxidable. Aquí en el tema de artesanal nos está hablando acerca de un alambique, lo cual en el ancestral ya no nos lo indica. En el ancestral ya nada más indica que con fuego directo, en olla de barro y montera de barro o madera. Entonces, las categorías también se verifican. ¿Cómo nosotros sabemos el productor qué tipo de categoría va a producir? Yendo a sitio. Vamos a sitio y verificamos qué equipamiento realmente es el con el que cuenta el productor, porque el productor te puede decir, pues yo quiero ser ancestral, pero pues no tiene ollas de barro en donde va a destilar. Entonces es ahí donde el inspector, es el trabajo del inspector, verificar en sitio qué realmente sí puede hacer el productor y qué no. Entonces se verifica el tema de equipos, infraestructura, áreas, para así mismo determinar el cumplimiento con cada categoría. Es decir, a mí el cliente me puede decir, es que yo produzco ancestral, sí, pero en tu instalación, en tu vinata, no cuentas con el equipo, no cuentas con el área. ¿Cómo vas a producir esa categoría? Entonces ahí viene también el trabajo que hace por parte de los inspectores de la unidad del CIDAM, verificar realmente qué tipo de categoría puede producir el cliente. Y con eso se sabe mediante ver en su vinata cuál es el equipo con el que cuenta. ¿Cuáles son las clases del mezcal? El mezcal tiene diferentes tipos de clases. Empezamos con el más común, que es blanco joven, madurado en vidrio, reposado, añejo, abocado con y destilado con. Y viene un poco de la descripción de estas clases. Por ejemplo, el blanco joven pues es el mezcal incoloro y translúcido que no es sujeto a ningún tipo de proceso posterior. Es decir, que una vez termine su proceso de destilación, ya el producto no tiene algún otro proceso previo ni posterior. Y en el tema de madurado en vidrio y reposado, pues es cuando, por ejemplo, en el madurado en vidrio, el mezcal blanco o joven se ingresa en recipientes de vidrio más de 12 meses. El reposado debe de permanecer entre 2 y 12 meses en recipientes de madera. Y el añejo debe permanecer más de 12 meses en recipientes de madera. En el tema del añejo nos indica la norma que la edad debe de ser de años enteros. El tema del reposado son de meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 12 meses. Posterior a ello ya se le denomina añejo, porque el añejo, un requisito también que viene en la etiqueta, es que los años de añejamiento sean años enteros, 1 año, 2 años, 3 años. Posterior a ello está el tema de abocado con y destilado con. Abocado con debe incorporar directamente ingredientes para adicionar sabores. Destilado con debe destilarse con ingredientes para incorporar sabores. Entonces hay dos diferencias en cuanto a destilado y abocado.
El abocado se incorpora directamente el ingrediente que va a generarle el sabor y en la destilación se destila con él para generarle el sabor a abocado, por ejemplo, destilado con coco, destilado con piña. Entonces hay incluso muchos mezcales que son destilados con pechuga. Hay bastante variación en este término y de igual forma hay que verificarlo. Una vez que ya tenemos la dictaminación de la instalación, sabemos qué categoría, qué clases va a producir el cliente, es cuando vienen los servicios durante el proceso. Se hacen vigilancias en las producciones de cada lote de mezcal, se hace un muestreo de lote de ese mismo mezcal y en dado caso de que requiera hacer traslados, también tenemos el servicio de traslados. En la vigilancia de producción, pues eso, se puede vigilar durante la cocción del agave, durante la fermentación o durante la primera destilación. Se debe de vigilar con anterioridad de que el lote esté totalmente producido. ¿Por qué? Porque el inspector debe verificar en sitio durante el proceso de producción que cuente con guías, que cuente con los tiempos. Hay que verificar muy bien los tiempos del proceso, porque en dado caso de que el cliente nos diga que una fermentación duró 1 o 2 días, ahí ya tenemos un detalle de que probablemente se está haciendo un mal proceso en la producción del mezcal. Entonces, también en esta parte el inspector revisa las bitácoras. Nosotros contamos con bitácoras que se le dan al cliente o puede él mismo tener sus bitácoras propias en donde va a ir colocando fechas y los procesos que va a ir realizando. Por ejemplo, el día de hoy se metió a cocción, maguey espadín, tantas toneladas, y ya el inspector va revisando esa trazabilidad para que sea, pues concuerde con el proceso que ya conocemos y el proceso que nos marca la norma. Posteriormente también se indica cuánto tiempo de fermentación tuvo, cuántos días, y prácticamente se vigila todo este proceso. Se vigila también que se esté realizando bajo las buenas prácticas de higiene. Y posterior a ello, cuando el lote se culmina, que ya se hizo 2 destilaciones o inclusive hay veces que hacen triple destilación y ya el lote está listo para ser muestreado, el inspector va nuevamente a la vinata, a la instalación, y se hace un muestreo por triplicado del lote. ¿Por qué un muestreo triplicado? Los requisitos nos lo indican primeramente, y porque 1 litro es el que se va destinado al laboratorio para realizar el análisis. Un segundo litro se queda en resguardo del cliente y un tercer litro se queda en resguardo de la unidad. En dado caso de que llegue a suceder que el análisis o el resultado que arroja el laboratorio para el cliente no sea aceptado o tenga ciertas dudas, él tiene la oportunidad de mandar la muestra que él tiene de resguardo a otro laboratorio y hacer la comparación en caso de que no esté de acuerdo con los resultados. Y la muestra de la unidad, pues prácticamente es un resguardo para validar el trabajo que se hizo, porque podría llegar a suceder que en algún momento alguna botella o algún lote sea mal manejado, que haya temas de que se le agregue más agua o de que haya un mal manejo del lote. Entonces, ante las dependencias, en dado caso de que alguien nos requiera verificar porque probablemente estén haciendo algún daño al público, al consumidor, nosotros tenemos esta botella de resguardo que se puede mandar nuevamente a analizar para nosotros respaldarnos que el mezcal que nosotros verificamos y que el organismo certificó cumplía con los requisitos en el cuanto físico-químicos que nos marca la norma. Entonces, esta muestra se tiene en resguardo bajo la unidad,
6 meses posteriores a que tenemos el análisis. Posterior a ello, se le indica al cliente que puede hacer el proceso de recolección de la muestra, igual indicándole que esta muestra ya solamente se puede utilizar para consumo personal, o en dado caso de que lo quiera utilizar en próximos ajustes de lote, lo puede utilizar. Pero esta botella que se le regresa, pues no puede ser ni envasada directamente, ni regresarlo al lote certificado. Y también tenemos un servicio extra, que es la vigilancia en el traslado del lote. Hay ocasiones que productores no realizan el proceso de envasado ni de comercialización. Ellos únicamente se dedican a producir y vender el mezcal. Entonces, en esta parte también nosotros la debemos, o una unidad de inspección la debe de verificar, porque en dado caso de que haya producido un lote de 1000 litros y 500 litros los destinó para venta y otros 500 los destinó para él, tiene que haber ese tema de romper sellos y de volver a sellar los recipientes. Entonces, para que el mezcal nunca esté, en este caso, abierto, en donde pueda ser mal uso de modificaciones. Entonces, cada que se abre un lote previamente certificado, que no se va a mover en su totalidad o no se va a envasar en su totalidad, la unidad debe ir a verificar y el contenido restante se vuelve a sellar los tanques para igual tener este cuidado y esta protección al mezcal. Bueno, en grandes rasgos también estas son las especificaciones físico-químicas que nos indica el mezcal que deben de cumplir. Gradación alcohólica de 35 a 55, el tema de alcoholes superiores, el tema de metanol, aldehídos de 0 a 40, furfural de 0 a 5 miligramos por 100 mililitros, plomo y arsénico, el mínimo de 0 y el máximo de 0.5, y el tema de extracto seco de 0 a 10. Entonces, estas son las especificaciones físico-químicas que debe de cumplir cada lote, pues en los resultados del análisis físico-químico que nosotros hacemos el muestreo, y posteriormente el cliente manda la muestra al laboratorio que él requiera. En este término, pues el requisito únicamente es que el laboratorio esté acreditado y aprobado bajo la norma 070 y las especificaciones de las pruebas que nos solicitan. También tenemos servicios por parte de la unidad en el tema de ingreso a barrica y de liberación de barrica. Entonces, aquí también se vigila cuando se ingresan a barrica o a contenedores de vidrio para hacer la categoría de maduración en vidrio, reposado y añejo. Se verifica el día en que se ingresa y en la liberación, pues es el día en el que se libera, para tener también estipulado los tiempos que duró y asimismo indicar qué edad son. Si estuvo 3 meses en reposado, si estuvo 4 años añejamiento, entonces eso también se verifica para nosotros posteriormente, cuando el cliente vaya a envasar y comercializar, tengamos este dato de la edad y la categoría acorde. Bueno, y a grandes rasgos, lo que les estaba platicando, esta es la cadena del mezcal que certificamos en SIDAM. Certificamos desde el tema de la georreferenciación, certificamos, hacemos la emisión de guías, certificamos la vigilancia. El organismo hace un certificado por cada lote producido. Se hace el tema de las vigilancias en el envasado. También tenemos la unidad de información comercial que puede hacer revisiones de etiqueta para la norma 142 y la norma y los requisitos que estipula la 070. El organismo hace entrega de hologramas y la unidad hace el tema de la liberación del producto final, ya sea para nacional o para exportación. Y estos son ya servicios finales en la cadena de la producción del mezcal. Es el tema de la inspección del envasado y el tema de la liberación de producto terminado
nacional o exportación. Entonces, estos ya son de los servicios finales que se realizan en cuanto a la cadena del mezcal. Y como les comentaba, en la inspección del envasado se hace la revisión de que no el recipiente o el tanque donde estaba almacenado el mezcal no haya sufrido alteraciones, que no hayan roto sellos, que todo esté de acuerdo al inspector lo dejó desde un principio. Una vez que verifican esto, se rompen los sellos para que el envasador pueda iniciar el proceso. Y pues se verifica cantidad de botellas envasadas, lote de procedencia, se verifica etiqueta, se verifica litraje envasado, y en dado caso de que no se haya envasado todo el lote se vuelve a sellar. Y de esta forma nosotros salvaguardamos la denominación de origen del mezcal, salvaguardamos también el proceso final del mezcal, para que el consumidor final realmente lo que esté consumiendo es el mezcal, lo que se indica en la etiqueta y lo que se indica en el análisis y su certificado. Y por último, tenemos la liberación de producto terminado, en donde ahí prácticamente lo que vamos a revisar es los hologramas del organismo. Los hologramas del organismo, se hace un tema de escaneo, posteriormente ya deben de estar activados. Los hologramas se activan mediante la inspección de envasado, ya que en el envasado también se verifica rango de hologramas. Entonces, con estas actas o con estos servicios es que el organismo puede activar los hologramas finales. Entonces, ya para liberar un producto, el inspector va y verifica y escanea los hologramas. Una vez que se escaneen los hologramas, se arroja en una página del organismo se arroja toda la información: certificado, lote a granel, lote envasado, graduación alcohólica, tipo de maguey, estado de producción, en el estado en que se produjo, y toda esa información que sale al escanear el código debe de ser igual a la que indica en la etiqueta. Entonces, como último punto, ya para pues no haya ningún tema en este producto que se va a ir a exportación o ya para venta directa al consumidor, se hace una última verificación. En caso de que el QR saque la información del QR no concuerde con lo que el inspector está viendo en sitio, el producto no se puede liberar hasta verificar qué fue lo que sucedió, que puede haber sido una mala activación, puede haber sido algún error que se puede solventar, pero esta es la última revisión que se hace por parte de la unidad de inspección antes de liberar el producto ya a consumo final. Entonces nosotros checamos que todo concuerde, que toda la trazabilidad que se hizo concuerde, porque al final del día una georreferenciación, una dictaminación, una vigilancia, todo en conjunto nos llega a liberación del producto para el consumidor. Entonces también se hace una última revisión en esta parte. La unidad de inspección de producto de mezcal del CIDAM está certificada acreditada desde el 2018 y aprobada por la DGN. Nosotros estamos acreditados bajo la entidad mexicana de acreditación, la EMA. Somos una unidad tipo A. Esto indica que somos de tercera parte, que únicamente ofertamos servicios mediante tercerías. Entonces, en esta parte, el tipo de unidad, la entidad mexicana nos exige cierta imparcialidad y confidencialidad un poco más exigente que cualquier otro tipo de unidades. Las unidades se certifican, hay 3 tipos de unidades: unidad tipo A, unidad tipo B y unidad tipo C. La diferencia de cada uno de ellos es el tema de imparcialidad, y que hay unidades que pueden otorgarle servicios a sí mismos. Entonces, la unidad tipo A es la que más se regula el tema de imparcialidad y el tema de confidencialidad en cuanto al proceso que ellos realizan con las personas que hacen el tema de contratación. Y pues aquí vemos un poco de lo que se ha hecho por parte de la unidad.
que prácticamente es quien va a sitio, que tiene el contacto tal vez un poco más personal y directo con el cliente, pero igual todo este proceso se hace mediante tercera parte, que el contacto directo es entre el cliente y el organismo a mi unidad me hace la solicitud del servicio. Entonces sí nos toca también claramente tener el contacto con el cliente porque es quienes nos atiende en sitio. Y pues aquí pueden ver un poco de lo que se hace a grandes rasgos en la unidad. Entonces, en ciertos términos, ¿cómo salvaguardamos este tema de la denominación de origen? Pues durante todo el proceso de producción del mezcal, se verifica el tema de denominaciones de origen, de zonas geográficas que cuenten con la DOM, de los municipios incluso, porque hay veces que hay estados que sí tienen denominación de origen, pero no todos los municipios de ese estado cuentan. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en el tema de salvaguardar esa parte, de que el inspector verifique en dónde es donde está realizando el servicio, la zona geográfica, que cheque el tema, pues eso, ¿no? Prácticamente las unidades que están acreditadas bajo la entidad mexicana o alguna otra organización, y que hacen el tema de vigilancias del mezcal, pues son prácticamente los responsables de este tema del mezcal, porque son quienes van a sitio. Los inspectores son los que verifican el sitio, que realmente lo que nos indicó el cliente sea real, sea verdad y que pueda proceder. Entonces, en esta parte es muy importante el trabajo que hace la unidad de inspección, porque son los ojos, son los que dicen sí o los que dicen no. Entonces, la responsabilidad tanto del personal como de la unidad en general, pues sí, abarca mucho, porque bajo el criterio que tenga el inspector, bajo la información que recabe en sitio, es que el organismo certificador puede proceder a la certificación. Entonces, para el tema de acreditar a un inspector, pues igual se hacen ciertos exámenes, tanto técnicos como en campo, para ver que realmente cuente con la competencia. Entonces, el tema de llegar a ser un inspector acreditado bajo la entidad es un proceso también riguroso, en donde pues claramente el auditor verifica que el inspector tenga el criterio, que el inspector cumpla con los requisitos, que tenga ese pensamiento crítico, que sepa el tema de verificar cuándo sí, cuándo no algo cumple. Entonces, pues es un poco más, podría decirse, más riguroso en el tema de la acreditación del personal, porque pues sí se hacen exámenes técnicos, que tenga conocimiento de la norma, que tenga conocimiento de las denominaciones de origen, que tenga conocimiento incluso de los criterios de aplicación que marca la DGN para el proceso de la 070. Entonces es un gran tema de normatividad aplicable, que el inspector debe de tener conocimiento, o al menos conozca o sepa dónde poder ver la información que requiera. Porque en las normas 070 nos habla de los requisitos, nos habla de los procesos, pero en la norma 142, por ejemplo, nos habla acerca del etiquetado, que también debe tener cierto criterio bajo esa norma. Nos habla acerca de la norma 251, que pues también habla de las buenas prácticas. Entonces, en general, los inspectores de una unidad de inspección deben de tener un criterio en todas las normas aplicables, porque al final del día es quien verifica en sitio el cumplimiento de todas ellas. Entonces, pues es así como trabaja la unidad de inspección. Son ciertos servicios muy específicos para cada eslabón. Prácticamente en el eslabón de producción es donde más servicios hay, porque hay que vigilar más específicamente el proceso, porque es ahí donde pues puede llegar a suceder algún tema de modificaciones, y pues porque es cuando se hace el tema del muestreo y del análisis. Entonces también con un análisis aprobatorio pues ya podemos proceder.
Entonces, esta es la parte que hacen los inspectores en sitio. Y es la manera de que todas las unidades acreditadas actualmente y los organismos evaluadores de la conformidad acreditados para el tema del mezcal deben realizar. En esta parte no hay procesos diferentes porque todos nos estamos rigiendo por las mismas normas. Entonces puede haber variaciones en cuanto a proceso de cómo se realiza, pero pues la norma y los requisitos pues son muy puntuales en cuanto a qué realizar en esta parte del proceso. Y es la manera en que tanto la DGN, el INPI y todos los organismos evaluadores de la conformidad que están acreditados y aprobados para este proceso hacen el tema de salvaguardar la integridad del mezcal y de hacer la protección de la denominación de origen. Y pues por el tema de esta capacitación, pues es todo. No sé si tengan alguna duda en específico. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por todo este conocimiento que nos ha presentado en esta capacitación de un tema que es de suma importancia para el desarrollo económico de esta entidad, que es la producción y comercialización del mezcal. Muchísimas gracias, gracias a todo el público presente, al público en línea y sobre todo gracias al CIDAM. Y bueno, cerramos la transmisión no sin antes entregar el merecido reconocimiento que tiene el gobierno del estado para la ingeniera Zaida Selenia Coronado Sánchez por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, en la capacitación titulada Protegiendo la denominación de origen, salvaguardando la autenticidad del mezcal. Esta capacitación se transmitió el día 15 de mayo de 2025 en Morelia, Michoacán, y este reconocimiento contiene la firma de nuestra directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, quien con todo gusto le hace entrega de este merecido reconocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los presentes y no olviden que todas estas capacitaciones se quedan almacenadas en la página de Facebook de Espacio Emprendedor durante 30 días. Sin embargo, nosotros tuvimos a bien de aperturar un canal de YouTube que se denomina Academich, y en ese canal se tiene para la posteridad todas estas capacitaciones, para que quien quiera retomar esta capacitación o quien ingresó ya tarde, tienen la opción de volver a verificar y revisar esta grabación. Muchísimas gracias nuevamente a la ingeniera y nuevamente al CIDAM. Nos vemos mañana para clausurar esta semana de capacitación del CIDAM con el tema del manejo integrado de plagas. No se lo pierdan, a las 11 de la mañana. Michoacán es mejor.